Comenzando la semana, pero ha estado cargada de noticias. Muy bien. A continuación vamos a tener una entrevista, estamos con una invitada. Como ha sido la tónica de esta semana, en página 33 estamos presentando a nuevos movimientos políticos de la universidad. En esta ocasión es el turno de conocer al movimiento Convergentes. Para ello nos encontramos con Javiera Díaz, integrante de este movimiento. Bienvenida, Javiera, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola, bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Comencemos, Javiera, para poder conocer qué es lo que hay detrás de Convergente y así también el estudiantado puede acercarse también a ustedes. Ahí voy a mover un poquito ahí. Muy bien. Según tenemos entendido, según tengo entendido, la base de convergencia social o de convergentes en nuestra universidad antes era parte del colectivo Surgencia. Ahora ustedes son un movimiento aparte, se independizan de Surgencia. Cuéntenos un poco qué los llevó a tomar esa decisión y cómo fue ese proceso. Y si todavía mantienen vínculos con Surgencia. Sí, bueno, en lo personal yo no pertenecía en la base de Surgencia, pero sí tenemos varios militantes que sí lo estaban y en realidad lo principal fue diferencias estratégicas de cómo llevar el movimiento y también así las campañas, entre otras cosas, pero en realidad queremos siempre mantener un trabajo con Surgencia, mantener tanto relación electoral como también puede ser para otras instancias de la izquierda en la UC. Así que eso. Perfecto. Y como definición, ¿qué son los convergentes en la UC? Bueno, Convergencia UC al final es una base que parte para al final tener representación de lo que es Convergencia como partido nacional en el UC, pero obviamente llevándola a lo que es el movimiento político universitario. Bueno, Convergencia, Partido de Convergencia Social es, en realidad tenemos como un compromiso con la consecución de una sociedad socialista, democrática, libertaria y feminista, y queremos al final traspasar esos mismos valores en el movimiento universitario y sobre todo también disputar quizás un movimiento de izquierda distinto, que creemos que tenemos al final las bases y banderas que quizás no están siendo representadas o que creemos que tenemos otra visión. Y disculpa, ¿ustedes se encuentran entonces más a la izquierda de la NAU y más a la derecha de Surgencia, si lo pudiéramos describir de esa forma? Diría más a la derecha, no me atrevería a decir quizás. Yo creo que somos muy similares A Surgencia. a Surgencia, sí. Ya, ya. Con respecto a eso, ¿cuáles son dos puntos que tú podrías describir parecido a las convicciones que tiene Surgencia? Bueno, en general tenemos muchos puntos de convergencia respecto a lo que es el tema feminista, sobre todo lo que es también ¿cómo se dice? El socialismo, al final pensar en una sociedad que no mercantilice la educación, en una universidad incluso verde, etcétera, como tenemos diversas banderas de lucha similares, también como de visiones tanto universitarias como visiones quizás más a nivel país. ¿Y cuál sería sus diferencias más claras? Más que nada estratégicas y sobre todo también porque a pesar de que queremos implantar Convergencia UC como basarlo en la universidad, de todas maneras igual tenemos toda esta visión que es hagamos tanto política universitaria como aquí en la UC, como llevarlo un poco más allá, decir que la política no se queda solamente en la universidad, en Casa Central, en San Joaquín, etcétera, sino que podemos tener una mirada, un horizonte distinto y un poco más allá, que quizás lo que tienen algunos movimientos más como Surgencia o quizás verlo de una mirada solamente universitaria. Claro. Por muchos años, esto ya sabido por muchos, la nueva acción universitaria ha congregado movimientos que ahora son independientes, como la Brigada Socialista y ustedes mismos también. Sin embargo, ahora ustedes ya están como movimiento independiente, existe la Brigada Socialista, está Surgencia, están las Juventudes Comunistas y la misma NAU. Entonces son 5 movimientos de izquierda. ¿No ven esto como un riesgo quizás para efectos eleccionarios, como que se pueda provocar una dispersión de votos hacia la izquierda en nuestra universidad? Respecto al final como estrategias electorales, creo que se tiene que ver al final con las alianzas que queramos formar en su momento, etcétera, etcétera, pero creemos firmemente que traer más movimientos de izquierda a la UC no es dividirla, sino que es enriquecerla, fortalecerla, diversificarla, y al final todos tienen el derecho de plantear un nuevo movimiento, quizás una nueva visión tanto universitaria como nacional,
Y eso, pero en verdad estamos abiertos a trabajar en conjunto con toda la izquierda en la UC. Y, eso. ¿Pero sientes que se podría debilitar tal vez la NAU como la conocemos hasta ahora? Em, o sea, creemos que tiene como una gran base de izquierda la NAU, eh, pero no obstante reconocemos como todo el trabajo que tiene la NAU, sobre todo que ahora son FEUC, reconocemos el trabajo de la FEUC. eh, entonces, yo creo que va a depender en general de las alianzas, de lo que nos estén planteando, etcétera, y obviamente em, ver también qué quiere el estudiantado al final de visión de izquierda en la UC, porque varios de los movimientos que están surgiendo, quizás de las nuevas visiones de izquierda en la universidad, están surgiendo también porque quizás no ven esta representación que quizás está dando la NAU o otros movimientos de izquierda, y por lo mismo están surgiendo otras perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, nada, ahí tendría que verse. Claro, que uno puede como visualizar tal vez que a largo plazo, mientras estos nuevos movimientos se fortalezcan, quizás miembros de la NAU van a ir derivando a ustedes y quizás ya pensando a largo plazo, la NAU podría terminar siendo quizás un movimiento de centro. Pero bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Cuéntenos un poco de la historia de ustedes y su recorrido para llegar hasta este momento. O sea, bueno, Convergencia nace en 2018, general. Y ahora, como va a suceder, después de diferencias estratégicas, de al final plantearnos un poco más de qué queremos hacer en la universidad, de ver que tenemos una gran base universitaria que milita en Convergencia, quisimos al final organizarnos y plantear quizás un nuevo proyecto, nuevas propuestas. Muchos de la base ya han tenido presencia en cargos de representación estudiantil, entonces querían quizás hacerlo desde este espacio que ya eran militantes. Y a partir de esto, este año comenzamos a trabajar ya convocando tanto a la gente que ya era militante del partido como quizás invitar a nuevos estudiantes a participar y conocer un poco lo que es Convergencia. Muchas gracias, Javiera. Nosotros quisiéramos preguntarte sobre su decisión y el proceso que hicieron ustedes cuando decidieron levantar un delegado en conjunto con la J. ¿Nos podías contar un poco sobre por qué decidieron eso y después profundizar en el rechazo que tuvieron y cuál es su idea como alternativa al sistema? Sí, o sea, presentamos una delegatura con Fetch, como con lo que es la J. Queríamos presentar un proyecto al final y como también teníamos una visión súper parecida con lo que es JUC, quisimos presentar este proyecto que consideramos que era una buena propuesta, teníamos una visión. Tenemos personas en la base que ya han trabajado en delegaturas con Fetch, como Noemi Cid, y nada, como en verdad creíamos que podíamos aportar, por eso nos quisimos, al final tuvimos varias conversaciones con otros movimientos para ver qué podíamos hacer con la delegatura. Efectivamente no salió elegida nuestra candidata, pero igual consideramos que fue un gran logro haber conseguido la cantidad de votos que sacamos en el consejo. Y nada, le deseamos lo mejor a la Debbie y eso, en general. No recuerdo cuál era la otra pregunta. Y ahora que estamos abriéndonos, o sea, conversando sobre este movimiento, ¿cuál es lo que se pueden asimilar con la J para decidir levantar un delegado en conjunto? Bueno, en general tenemos muchas similitudes, lo que son banderas como el feminismo, lo que es también todo lo que es lo social, el medio ambiente, etcétera. Pero en general son cosas que se van conversando y que podemos llegar a acuerdos también porque estamos también en un contexto de que también ambos somos partidos como nacionales, que también somos coalición en gobierno, a pesar de que no somos gobierno, no por ser Frente Estudiantil, literalmente estamos como asimilados a gobierno, pero tenemos en ese sentido muchas cercanías y tanto como decía, universitario como nacional. Pero creemos que también en base universitaria, siendo los dos nuevos, siendo los dos de izquierda, quizás no con la gran base que tienen quizás otros movimientos, tenemos hartas similitudes que pueden llevarnos a quizás presentar un proyecto en conjunto. Ligado con eso mismo,
a mediano y a largo plazo, ¿ustedes tienen intenciones de quizás ser federación, de postular a consejeros territoriales, de conseguir quizás un centro de estudiantes en algún territorio? ¿Cuáles son sus planes? Si lo piensan hacer de forma independiente o en conjunto quizás con otro movimiento. En verdad estamos disponibles para disputar todos los espacios como de representación electorales, que al final queremos comenzarlo, que ver como cuáles son nuestras similitudes con otros movimientos. Entonces estamos sumamente abiertos en general a disputar Pero, esos por ejemplo, pensando en el estudiante, en la papeleta que va a tener este año, bueno, todavía falta mucho tiempo, pero ¿existe la posibilidad de que efectivamente pueda haber una lista de convergentes? así como decirte una lista FEUC, yo creo que tendría que verse, pero sí, totalmente estamos abiertos al final de querer hacer un proyecto en conjunto, de presentarnos, de disputar, competir electoralmente, pero sobre todo queremos también, aparte de disputar estos espacios electorales, queremos también movilizarnos en el espacio universitario día a día y no solamente existir en la competencia electoral, que es también lo que se les critica mucho a los movimientos universitarios en general en la UC. Claro. Y no sé si tienen el dato de cuántos militan o cuántos conforman este movimiento, como para saber si les da quizás para presentar una candidatura. Ahora sé que la base está ampliando como número de integrantes. Estábamos llegando creo que a más de 30 y por eso queríamos tener mayor coordinación. O sea, empezar a un poco aumentar nuestra administración en ese sentido, como se han incorporado nuevas personas, gente que le ha interesado el movimiento, etcétera. Entonces, eso, yo creo que hay que ir trabajando durante Pero el no, año. ¿no tienen como una cifra exacta de la cantidad de...? Se han sumado muchos, como, Ya. como recién te Claro. decía, pero creo que somos, ya la base es más de 30. Trabajamos también con el Frente Estudiantil Metropolitano, que también estamos como en conversaciones. Nos enriquecemos harto de conversaciones con otras universidades, saber, por ejemplo, qué es lo que pasa, por ejemplo, contexto de seguridad en otra universidad. Entonces, Claro. también es rico tener ese diálogo, a pesar de que quizás no somos un movimiento, así la base más grande de Sí, todos sí. los movimientos, pero nos enriquecemos también en ese sentido. Igual al final hay que partir de algo. Sí. Está Eso. bien. Entonces, con respecto al aumento de miembros que están sumando, ¿cómo ha sido la evaluación como con respecto a la llegada al estudiantado? En general nos ha ido súper bien. Estuvimos en la bienvenida novata como en parte de los movimientos. Queríamos al final reconocernos como ante el estudiantado. Y sí, súper bien. Y, es impresionante también que ha llegado harta gente que quizás no es militante como del partido en sí y aún así le ha interesado mucho el movimiento. Muchos novates se han interesado como al final se dieron cuenta como que no solamente tenían estos movimientos como clásicos del UC y ver quizás una diversidad. Les fue súper grato, entonces en verdad ha ido súper bien y nada, hemos llegado tanto a novates como que no militaban, como que eran militantes en sus regiones, espacios, etcétera. Eso me gustaría saber a mí, ¿qué relación mantienen ustedes con Convergencia Social? ¿Cuál es la relación que existe, la comunicación que hay? En general tenemos como coordinación con lo que es el Frente Estudiantil, la mayoría, pero al final Convergencia funciona de esos distintos frentes, como el Frente Feminista, el Estudiantil, etcétera, pero la coordinación y todo, en general, todos estamos como coordinados con lo que es el Frente Estudiantil y que este es al final un espacio como de, al final O sea, dentro de Convergencia existe como este frente que administra o que congrega a las distintas Exacto, universidades. que está el Frente Estudiantil y también ¿no? estamos sobre todo en la metropolitana, también conversamos como en reuniones del Frente Estudiantil Nacional, etcétera, pero aún así mantenemos como el foco que también estamos en la UC y que somos también como este movimiento estudiantil como mirando como hacia los dos lados en términos de cómo estamos aquí en Casa Central, en San Joaquín, en el Oriente, etcétera, pero también tenemos esta otra mirada de que también somos estudiantes en todo Chile y que necesitamos también hacer quizás lo que otros movimientos carecen de meterse un poco más en el que es el movimiento estudiantil nacional y eso. Bien, bueno, sabemos que, bueno, recordar también a nuestra audiencia que estamos conversando con Javiera Díaz, integrante de Convergentes en la Universidad Católica. Nos gustaría hablar un poco de la opinión que tienen ustedes de la Federación de Estudiantes actual. ¿Cómo la evalúan? Bueno, todavía les queda mucho trabajo por realizar, pero de momento, ¿cómo valoran el trabajo que ha realizado la Federación y qué cosas quizás ustedes habrían hecho distinto?
Bueno, en general yo creo que nuestra militancia, por ser como al final el proyecto de la NAU como el proyecto de la izquierda para la FEUC, en general nuestra militancia lo apoyó y votó por esta FEUC porque al final como nuestra casa es la izquierda universitaria y valoramos mucho su trabajo hasta ahora, sobre todo que nos interesaría también destacar que quizás no ha recibido toda quizás la prensa, pero sobre todo el trabajo que han hecho de la ley Yo Cuido y Estudio, lo consideramos sumamente valorable, los trabajos que han hecho ahora voluntarios por trabajos de emergencia y en general creemos que todavía les falta un gran camino, estamos recién en abril, pero eso, no me atrevería a decir que haría distinto, menos aún cuando nosotros también estamos partiendo de esta Claro. base, pero valoramos mucho el trabajo que están haciendo, de ahí pueden haber diferencias quizás estratégicas, cosas de cómo funcionamos los movimientos en la UC, pero eso, en general creemos, valoramos harto el trabajo y nada, creemos igual que podrían quizás entrar un poco más en el debate del movimiento estudiantil, por ejemplo, entrar en el debate de la ley en Retamal, entrar en debates que quizás nos acomplejan como universitarios, pero eso, pero más allá de eso, igual les queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Y cambiándote un poco el tema y terminando con algunas de las preguntas, nos gustaría saber su opinión sobre cómo se ha abordado la crisis de seguridad que está viviendo en el país. ¿Cuál es la opinión del movimiento acerca de la ley NEIN y Retamal? Y también, si es que nos pueden hablar de su visión sobre el desempeño del gobierno en la materia. Bueno, en general estuvimos debatiendo el arte con el Frente Estudiantil, viendo al final la gracia también de como estos espacios como quizás más estudiantiles es como que al final podemos debatir y a pesar de que sí somos partido oficialista, una parte de los partidos que son de la coalición de gobierno, no somos el gobierno y también eso nos da la como facultad, no sé, nos permite también criticar, Claro, avanzar claro, claro. en todo lo que es eso y en particular creemos que apoyamos obviamente todo lo que es la agenda de seguridad de gobierno, debemos seguir legislando para combatir todo lo que es materia de seguridad. También importante que condenar violaciones a los derechos humanos o de abuso no es decir que no estamos a favor de carabineros, algo como Claro. que mencionó el presidente del partido el fin de semana en una entrevista. Em, pero eso, en general la ley creíamos que los puntos que se estaban siendo como criticados por lo que son organismos internacionales y todo eso, no creíamos que se debían transar, pero ahora ya se aprobó y tenemos que seguir como al final con la agenda de seguridad y eso, como en esa materia. Claro, tú decías que, claro, ser del oficialismo no significa ser del gobierno, que son cosas distintas y tiene Claro. este espacio a la crítica. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del gobierno En general. en general? O sea, eh, la FEUC ya nos dijiste que hasta el momento es positiva. ¿Es similar también con lo que ha ocurrido con el gobierno? Sí, yo creo que les ha tocado muy difícil y aún así han tenido avances súper concretos. O sea, hoy día mismo se aprobaron las 40 horas, que fue una parte del programa de gobierno. Hemos podido tener también avances en lo que es en economía, por ejemplo, hubo un superávit en marzo súper importante. Entonces creemos que a pesar de que ha tocado duro y que quizás en muchos puntos claves, como es seguridad, etcétera, podemos seguir mejorando porque son materias complejas son deudas que vienen de hace muchos años y de otros gobiernos también. Es imposible pensar que se pueden resolver en 2 días prácticamente algo que son materias son procesos de 10 años, por ejemplo. Pero aún así creemos que hemos tenido un buen trabajo en las fronteras, en lo que es la recuperación del empleo, la participación laboral femenina después de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, nada, creemos que hemos hecho avances súper concretos en lo que es el programa de gobierno y avanzamos en el sueldo mínimo, algo que no se había visto hace más de como 10 años, si no me equivoco. Entonces, eso, creemos que hemos avanzado en lo que hemos prometido, por lo menos. Eso. Obviamente hay críticas, pero nada. Gracias. Bueno, para terminar, ¿qué te gustaría decir al estudiantado
de la UC en nombre de tu movimiento. Acá tienes como micrófono abierto. Sí. No, nada, que se atrevan al final no solamente a conocer Convergencia UC, sino que se atrevan a hacer política, a involucrarse en estos espacios, a conversar las cosas, atreverse no solamente a escuchar, sino que también a opinar. Yo creo que la universidad es un espacio sumamente importante de tanto conversaciones del movimiento que puede ser universitario, tanto como son las conversaciones nacionales, porque el día de mañana sí somos estudiantes, pero vamos a ser profesionales que van a estar allá afuera y que tenemos que saber también qué visión queremos como país. Entonces, nada, como desde la perspectiva de Convergencia, los invitamos a interesarse, a conocernos en redes sociales. Ahí tenemos todo lo que es también nuestras visiones sobre distintos puntos, invitarles también a, si es que un punto importante, que por ejemplo estamos con todo lo que es el proceso constitucional, vamos a llevar a nuestro candidato, el Yerko, lo vamos a tener en Casa Central el 17 de abril y el 24 en San Joaquín. Así que nada, compartir espacios, no necesariamente tienen que ser militantes de Convergencia para conocernos y también participar en estas actividades. Y eso, en general, invitadísimas a conocernos, a participar, a informarse en general. Eso. Las redes sociales, no sé si las mencionaste. En Instagram es convergencia-UC, si no me equivoco, o convergente-UC. UC, listo. Ahí para que también se puedan informar por ese medio. Muchas gracias, Javiera, por acompañarnos estos minutos. Gracias a usted. Y transmitirle al estudiantado en qué es Convergentes en la UC y así también pueda informarse. Muchas gracias, Paz, y también por acompañarme durante este programa de Página 33. Les dejamos invitados a que se mantengan en la sintonía de Radio UC porque a continuación viene Acceso Directo. Gracias por informarte con nosotros. La mejor conversación es en la que hablamos todos. En Página 33 volvemos a reunirnos de lunes a jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Radio UC.